buenas noches, buenas noches tengan todos. Eh, Hoy la clase va a ser sencilla, pero cargada de información súper importante. Eh, no quiero hacer la clase muy larga, ha sido un día bastante largo. Entonces, nada, al ruedo de una vez. Déjenme comparto. Ok. Y nos vamos al gráfico. Ahora la pregunta, déjenme rapidito. Ok, ahora sí veo, puedo ver. Listo. Hoy vamos a hacer la práctica para que no se nos haga muy larga en el Step Index, ¿sí? Estamos en un marco temporal de M5, pero fácilmente lo podemos hacer en un marco temporal de M1. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos buscar el último fractal macro vale, ¿sí? Entonces aquí nosotros no podemos verlo, tenemos que irnos un poquito más arriba. En M3 ya podemos ver el último fractal macroval. Para identificar los diferentes tipos de fractales, nosotros tenemos que entender cuáles son las reglas o cuáles son las características de cada uno de esos niveles estructurales, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso rápido. ¿Qué es un fractal macro? Un fractal macro es aquel creado por muchos fractales micro, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a dibujar, vamos a abrir nuestra herramienta de dibujo para hacer un poquito más rápido. ¿Ok? Digamos que yo empiezo a dibujar. Tenemos fractal alcista, ¿sí? Se convierte en fractal bajista. Acá tengo un fractal bajista micro, fractal bajista micro, fractal bajista micro, fractal bajista micro, fractal bajista micro. Este último fractal bajista micro se convierte en un fractal alcista y así sucesivamente. Ok, entonces, ¿cuál es la regla o cuál es la característica de un fractal macro? Es aquel fractal creado por varios fractales micro. ¿Por qué micro? Porque nosotros vamos en orden decreciente o en orden creciente, ¿sí? De macro vamos a micro, de micro vamos a vela vela, de vela vela vamos a internos de vela. Son 4 niveles estructurales que podemos utilizar para nuestro trade. Ahora bien, en muchos lados a nosotros nos dicen, no, que operar con X instrumento, con X par de fores, tú tienes que empezar a analizar desde diario, bajar a H4, eh, luego a M15, nos bajamos a M5 para filtrar las zonas, hacerlas más pequeñas y al final terminamos en M1. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un pequeño truquito. Estamos dentro, estamos viendo un fractal macroalcista. ¿Sí? Digamos que lo pongo hasta allí. Ahora, ¿cuál es el secreto? O cuál es el proceder. Es que nosotros debemos empezar a subir de marco temporal hasta que este nivel estructural se convierta en el nivel estructural más pequeño. Si estamos viendo un fractal macro, nosotros necesitamos ver un fractal micro. Entonces, vamos a hacer la tarea. En M5 todavía lo veo macro, en M15 todavía lo veo macro. En M30 todavía lo estoy viendo macro. ¿Sí? Es un fractal que está creado por varios fractales micro. En H1 todavía.
Y en H4, ¿sí? Lo que estoy viendo, ese fractal macro que dibujamos en M3, ahora se convirtió en un fractal micro. ¿Qué es un fractal micro? Es aquel creado por estructura vela-vela. O sea, es un fractal hecho de velas, ¿sí? Entonces, vimos que pasamos de M3 a H4. Ahora, ¿qué quiero? Quiero conseguir ese marco temporal en donde este fractal, este nivel estructural, se convierta en un nivel vela-vela, en un fractal vela-vela. Sigamos subiendo. Y como vemos, en diario estamos viendo que ese fractal que estábamos viendo macro, que se convirtió en micro en H4, en diario es apenas un par de velas. El alto de la vela anterior con el bajo y el alto de la vela que se está formando. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que acabamos de ver? Este trabajo nosotros lo podemos hacer con cualquier instrumento. ¿Para qué debemos hacer este trabajo? Para entender cuáles son los marcos temporales que yo debo alinear. Recuerden que muchas veces yo les he dicho, el precio está en tal punto, pero el fractal que tiene que respetar o que tiene que romper está en H4 o está en H1 o está en diario. Es por eso. Esto, esta alineación que acabamos de ver, o esta forma de alinear los marcos temporales, vendría siendo para el step inde, diario, H4 y M3. ¿Sí? Esos serían los tres marcos temporales que yo debería alinear para trabajar con o tratar de alinear esos tres niveles estructurales en una misma dirección. ¿Sí? Ajá, voy a empezar aquí un momentico. Ok, bienvenidos. Vamos a tratar de hacer el mismo ejemplo con otro instrumento. Vamos a hacerlo con book 500. A ver, ¿cierto? Entonces, vamos a M5. Yo prefiero M15 para los Unicraft. Ok, listo. Tenemos aquí un fractal macro. M15, como siempre les he comentado a ustedes, es el marco temporal más pequeño que nosotros debemos analizar para los Unicraft. ¿Sí? Ahora, este fractal macro bajista, yo quiero ir subiendo de marcos temporales hasta que ese fractal macro se convierta en un fractal micro. Entonces, nada, en M30, vamos a anotar aquí para no olvidarnos, se vendría siendo M15. Ok, M30 todavía sigue siendo un fractal macro. H1 todavía sigue siendo un fractal macro. H4 rompe. H4 vendría siendo nuestro fractal micro, ¿sí? H4. H4 el micro. Y diario todavía no. Y semanal vendría siendo nuestro tercer y último marco temporal. Entonces, vemos que cada instrumento tiene sus propios marcos temporales a alinear.
En el caso de Boom 500 vendría siendo M15, H4 y semanal. ¿Por qué nosotros debemos identificar estos marcos temporales? Porque si no, va a ser imposible que ustedes alineen correctamente tres marcos temporales hacia la misma dirección objetivo y que sus trades tengan mayor probabilidad de éxito. Vamos a hacerlo una última vez, hacerlo esta vez con el euro. Ok, vámonos a M3. Recuerden que para encontrar el fractal macro debemos alejarnos completamente de ese marco temporal que nosotros queremos utilizar. Entonces, vamos a pasar M5 a ver si se ve un poquito mejor. Yo creo que sí. A ver, fractal micro, fractal micro, fractal. Listo. Aquí tenemos nuestro fractal macro. ¿Cierto? ¿Qué es un fractal macro? Es un fractal, es el fractal más grande en el marco temporal que queremos trabajar y es un fractal creado por fractales micro. Listo. Ya lo marqué, ahora sí me puedo alejar un poco. En M15 todavía tenemos fractales micro dentro. M30, M30 sería nuestro fractal micro. ¿Sí? No me gusta es esta vela porque rompe la estructura de eso. Vamos a subirnos un poquito más a ver. Vela, 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 vela. Listo. Entonces viene siendo M5 para el euro. M5, H1. Y vamos a ver qué marco temporal. Y H4. Entonces, estamos viendo que no es como nos lo venden en las redes sociales. ¿Sí? Que, para trabajar el euro me voy para diario, después me voy para H4, después brinco a M15, después M5 y termino en M1, como la gran mayoría de personas nos dicen, ¿sí? En M1 vamos a ver si en M1 logramos ver ese fractal macro que marcamos. Podría ser, ¿sí? Entonces podría ser M1, H1 y H4 o M5, H1 y H4. Son los marcos temporales que están comenzando y sus cuentas están pequeñas. Bueno, todo el mundo les dice, no, en M1 porque el stop loss les va a quedar lo más pequeño posible y todo lo demás. Yo les recomendaría M5, como nos lo mostró el gráfico, ¿sí? H1 y H4, fue que dijimos. Alguien que verifique. Vamos a hacer uno último. Último, vamos a buscar el Boom 1000, que le gusta mucho a la gente. Está. Listo. Entonces nos vamos a M15, buscamos un fractal macro. Esto me gusta. Ok. Repasamos las reglas. ¿Qué es un fractal macro? Es el fractal más grande del gráfico en el que estamos trabajando. Entonces, nada, el fractal más grande vendría siendo este de aquí. ¿Sí? Un fractal macro es aquel que está creado por muchos fractales micro. ¿Hay fractales micro dentro de ese fractal macro? Me parece que sí. Ok. Me parece que sí. Entonces, ¿ahora qué nos toca? Estamos en M15. Vamos a marcarlo, bueno, no se nos olvide. M15. ¿Sí? Ok. Empezamos a subir. Todavía veo fractales micro. Todavía veo fractales micro. Mm, todavía veo fractales micro. Y ahora son solamente velas. Entonces,
viene siendo M15 diario, ¿sí? Y ahora quiero que eso sean apenas unas velas. Aquí no. Y mensual. Acabamos de ver que ninguno de los instrumentos que abrimos comparte los mismos marcos temporales. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿estos marcos temporales siempre van a ser los mismos? Y la respuesta lógica y estadística es no. Estos marcos temporales que se alinean cambian con el tiempo. Y esto que acabamos de hacer, tenemos que hacerlo todos los días cuando vamos a comenzar nuestra operativa para entender cuáles son los tres marcos temporales que debemos alinear hacia nuestra dirección objetivo. ¿Sí? Preguntas, dudas. Creo que está fácil la teoría. Vamos a dejarlo en el Step Index. Estamos en H1. Sí, el euro es un instrumento de gran volatilidad y muchas veces el más volátil de Forex. Por eso es que, aunque la gente diga que el euro dólar es fácil de trabajar, en estos momentos no lo es por todas las cosas que están pasando en el mundo. ¿Sí? Recuerden que los pares de Forex son muy susceptibles a los fundamentales, a las noticias. Y como hoy en día tenemos noticias que influyen en la política de los estados y son noticias que salen día a día, pues eso hace que el movimiento sea bastante errático. Eh, sí, a mí me gustan más los pares de la sesión asiática. Bueno, mi gente, ya lo saben, tercer secreto revelado en la comunidad, un secreto que está directamente relacionado a la acción del precio, pero que les va a ayudar enormemente cuando ustedes quieran hacer un análisis técnico un poco más confiable. Recuerden que todos los tipos de análisis son subjetivos y nosotros tenemos que, en la medida de lo posible, a, ¿cómo decirlo? Extraer esa subjetividad de nuestros análisis en la mayor medida posible. ¿Cómo lo hacemos? Con reglas claras. Si vamos a utilizar la teoría de la fractalidad, que es una teoría bastante compleja y profunda y que en la mayoría de los sitios que nosotros podemos conseguir solamente rasgan o intentan rasgar la superficie, podemos ver que poco a poco la cuestión es mucho más compleja de lo que parece. Yo podría decirles que los mercados no solamente se mueven en dos direcciones, ¿sí? Sino que los mercados se mueven en tres direcciones para crear una serie de espirales que nos van enseñando hacia dónde quiere moverse el precio. Entender cuáles son los marcos temporales que nosotros podemos alinear hacia nuestra dirección objetivo, nos va a abrir las posibilidades de que nuestro análisis, aunque al final termine siendo un tanto subjetivo, tenga mayor probabilidad de éxito.
los ciclos del mercado es una cuestión de marketing que se inventaron no hace mucho. Hay que tratar de mantenerlo lo más simple posible, ¿sí? Lo más simple es la acción del precio, pero esa es la información que más difícil está en conseguir en cualquier lado. Ni siquiera, porque es información que cuidan mucho los fondos de inversión, los bancos y los profesionales. Entonces, poco a poco uno puede ir descubriendo. Es como el cuento ese que yo siempre les he dicho de que el precio se mueve en ondas y no hablamos de las ondas de helio, sino más bien podemos hacer la analogía de la orilla de la playa y el caracol, en donde llega una ola y golpea el caracol y lo acerca un poco más hacia adentro de la playa. La segunda ola viene, lo acerca más y así sucesivamente hasta que llega una ola mucho más fuerte que todas las anteriores y arrastra ese caracol hacia adentro del mar. Así se mueve el precio. Es un tanto complejo de explicar, pero poco a poco ustedes van a ir entendiendo eh, esa complejidad, ¿sí? Con algo de ayuda de alguien que ya haya pasado por ese camino, es mucho más fácil. Entonces, nada, mi gente, muchas gracias por haberme acompañado. Ya tienen el tercer secreto revelado. La clase la grabé. Tal vez la libere en mi canal de YouTube. Y nada, nos vemos en los gráficos. Feliz noche a todos.